Bendito es tu nombre. Acompáñeme a leer en el capítulo 13 de Apocalipsis. No vamos a proyectar la palabra, así que usted tiene que seguirme en su Biblia o en su aplicación. Y de viaje pues la mantiene abierta. Sea paciente conmigo porque vamos a leer todo ese capítulo 13 de Apocalipsis. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, en la NTV. La palabra del Señor dice así. Este Juan hablando. Después vi a una bestia que subía del mar. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada cuerno, y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban a Dios. Esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía las patas de un oso y la boca de un león. Y el dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. Vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. Adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia, y también adoraron a la bestia. ¿Quién es tan grande como la bestia?, exclamaban. ¿Quién puede luchar contra ella? A la bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios, y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. Y abrió la boca con terribles blasfemias contra Dios, maldiciendo su nombre y su habitación, es decir, a los que habitan en el cielo. Además, se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo. Y se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo y toda tribu, lengua y nación. Y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo. El libro que le pertenece al Cordero que fue sacrificado. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar y entender. Todo el que esté destinado a la cárcel será llevado. Todo el que esté destinado a morir a espada, morirá a filo de espada. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. Luego vi a otra bestia. Esta salía de la tierra. Tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba con la voz de un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia y exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, la que se había recuperado de su herida mortal. Hacía milagros asombrosos, incluso que cayera fuego del cielo a la tierra mientras todos observaban. Con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, la que estaba herida de muerte y después volvió a la vida. Luego se le permitió dar vida a esta estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Además exigió a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. Aquí se requiere sabiduría. El que tenga entendimiento, que resuelva el significado del número de la bestia, porque es el número de un hombre. Su número es 666. Aleluya. Esto es palabra del Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra
y por la libertad que tenemos de proclamarla sin problemas, sin limitaciones. Gracias porque tu pueblo puede reunirse en este lugar y escucharte hablar. Y eso es lo que queremos, acercarnos a tu palabra y pedirle a tu Espíritu Santo que nos hable, que a pesar de nosotros, que a pesar de nuestras situaciones, que a pesar de lo que tenemos en la mente, podamos escucharte, especialmente en nuestro corazón, porque ahí es donde tú haces la obra y nos transformas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar. En el capítulo 12 vimos a través de 3 imágenes paralelas la visión que tuvo Juan acerca de la batalla que ha existido desde el día de la caída del hombre entre Satanás y el pueblo de Dios. Satanás luchó contra el pueblo de Dios más que para destruirlo, para destruir al descendiente de la mujer, porque él sabía que el nacimiento del descendiente de la mujer significaría para él game over, su derrota final. Y luego que el descendiente de la mujer nació, Satanás también trató de destruirlo hasta el día que el descendiente de la mujer resucitó de entre los muertos. Ese día Satanás perdió toda esperanza. Pero como su naturaleza es robar, matar y destruir, aun cuando sabe que fue vencido el día que Cristo resucitó de los muertos y que su destino ya está escrito, sigue tratando de destruir al pueblo de Dios. Esto es lo que significa el último verso del capítulo 12, que dice: así que el dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos, a todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en su testimonio de Jesús. Así que no nos debe sorprender el hecho de que el enemigo del pueblo de Dios está constantemente haciendo la guerra contra nosotros, contra ti y contra mí, sabiendo que su arma predilecta sigue siendo el engaño y la mentira. La Nueva Traducción Viviente añade un versículo adicional a este capítulo 12, el cual dice: entonces el dragón se plantó a la orilla junto al mar. Sin embargo, esta misma traducción, la Nueva Traducción Viviente, aclara que otros manuscritos culminan el capítulo 12 con el verso 17 y corren esta última oración al próximo capítulo, en este caso al capítulo 13. Y de hecho, a mí me hace más sentido que esta última oración sea parte del capítulo 13, porque me parece que encaja mejor con el flujo del relato de este capítulo. Sin embargo, es importante también reconocer que el capítulo 13 está directamente ligado al 12, que esta es una continuación de la visión que Juan describe desde el capítulo 12. Entonces, en el capítulo 13, Juan tiene una visión donde ve 3 personajes. Al dragón, que ya vimos que era descrito como Satanás, y entonces ve a una bestia que sube del mar y también ve a una bestia que sube de la tierra. Podríamos decir que este capítulo 13 es una descripción más amplia de la reacción del enemigo
a la derrota que obtuvo en la cruz del Calvario y en la resurrección de Jesucristo. Esto lo podemos ver, si usted tiene su Biblia ahí accesible, esto lo podemos ver en el verso 3, donde nos dice que la bestia que subió del mar tenía una herida de muerte en una de sus cabezas, como si viniese golpeada, herida de una gran batalla. Pero también nos dice que esta herida fue sanada. Hace 2000 años, Satanás recibió una herida mortal al ser vencido por Cristo para siempre. Sin embargo, se le permitió seguir gobernando este mundo hasta el día del regreso de Cristo, cuando Satanás recibirá su condena final. Ya sabemos de dónde sale, de dónde proviene esta imagen de las bestias. Esta proviene del Antiguo Testamento, específicamente del libro de Daniel. Y también ya hemos discutido, ya sabemos lo que representan las 4 bestias en la visión de Daniel. Estos son imperios, gobernantes, que se levantarían unos contra otros para dominar la tierra, para posicionarse como soberanos del mundo. Y al querer dominar y gobernar la tierra, por naturaleza, estos imperios se oponen al verdadero Rey del universo. Se oponen a Dios y por ende se oponen a su pueblo, a todo aquel que le adora y le sirve solo a Él. Estos se oponen a todo aquel que haya reconocido en su corazón que hay un solo Dios y un solo Señor, y que ese Dios y ese Señor no comparte su gloria con nadie. Estos se van a oponer, estas bestias, estos poderes, se van a oponer especialmente a todos aquellos que tengan la pasión y el temor que tuvo Daniel y sus amigos. Una de las historias más maravillosas de la Biblia. Todos debemos recordarlos, o por lo menos la mayoría. La historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Los jóvenes israelitas que fueron llevados cautivos a Babilonia. Un día se negaron a adorar la estatua que el rey Nabucodonosor había construido de sí mismo. Y cuando fueron acusados de violar la ley del imperio, estos le declararon lo siguiente al emperador: Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Aleluya. Estos jóvenes estaban tan seguros de su identidad que estuvieron dispuestos. Jóvenes que me escuchan, estos jóvenes estuvieron tan seguros de su identidad que estuvieron dispuestos a morir antes de adorar a otro que no fuese al Dios de Israel. De todos aquellos que han decidido vivir como estos jóvenes, es que nos habla el capítulo 12 cuando dice en el verso 10 y 11: luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo.
Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Parece representar al sistema mundano que se regocijó cuando vieron a Jesús clavado en aquella cruz. Por un lado, los líderes judíos se alegraron porque pensaron que habían acallado a aquel que amenazaba con derrocar su sistema religioso, legalista y opresor. Por otro lado, los líderes romanos se alegraron porque pensaron que habían acallado a aquel que estaba causando alboroto y disturbios en la ciudad, interrumpiendo la frágil paz que imperaba en aquel momento. Y estos, sin saberlo, sin saber que estaban sirviendo a Satanás y a su bestia, se alegraban y se decían en su corazón, como dice el verso 4, ¿quién es tan grande como la bestia? ¿Quién puede luchar contra ella? Sin embargo, desconocían totalmente que al hacer lo que hicieron contra el Hijo de Dios, estaban adorando al dragón y a la bestia. Adoraron al dragón y a la bestia, no solo crucificando al Hijo de Dios, sino persiguiendo a su pueblo. Cada vez que blasfemaban contra Dios, cada vez que derramaban sangre inocente de un seguidor de Cristo, cada vez que maltrataban, encarcelaban y perseguían a la iglesia, no sabían que le estaban haciendo un servicio a la bestia. Sin embargo, dice el verso 8, que aquellos que adoraron a la bestia son todos los que pertenecen a este mundo, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la creación del mundo. ¿Qué significó esto entonces para las iglesias del primer siglo? Para estas 7 iglesias a las cuales Juan le escribe esta carta. Para ellos la bestia seguía siendo aquel imperio romano y aquella cultura grecorromana, idólatra y pecadora. Y ante aquella bestia, el Señor le estaba haciendo sendo llamado, difícil llamado a su iglesia. Versos 9 y 10 dice: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar y entender. Todo el que esté destinado a la cárcel será llevado. Todo el que esté destinado a morir a espada, morirá a filo de espada. Y esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. Para la iglesia del primer siglo, la vida cristiana no era un paseo en el parque, no era una moda ni un estatus social, no representaba sillas cómodas, aire acondicionado, buen sonido, luces y proyección. No, representaba cautividad, representaba muerte, pero también representaba perseverancia y fe, entrega y sacrificio. Dice el verso 5 que esta bestia se le dio autoridad para hacer lo que quisiera durante 42 meses. Ya hemos visto el simbolismo de este número 42 y hemos dicho
que este es otro número que representa la era de la iglesia desde que Cristo subió al cielo, o desde Pentecostés, como queramos verlo, hasta que se cumpla el día de su regreso. Por lo tanto, si tú y yo aún estamos viviendo en esa era, entonces significa que la bestia aún está activa en nuestro mundo, ¿cierto? Entonces la pregunta que nos debemos hacer es: ¿qué representa esta bestia para nosotros? ¿Cuáles son esos sistemas que se oponen a Dios y que demandan nuestra pleitesía y nuestra adoración? ¿Cuáles son esos sistemas que aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero adoran? Es fácil identificar la bestia para nuestros hermanos norcoreanos, ¿verdad que sí? Para nuestros hermanos chinos, indios, para nuestros hermanos del Medio Oriente o del norte de África, porque estos viven bajo gobiernos dictadores, totalitarios, autoritarios y opresivos que se oponen directamente al cristianismo. Es fácil para nosotros identificar cuál es la bestia en su contexto. Pero y en este lado del mundo, en nuestro contexto, es cierto que nuestros gobiernos occidentales cada día se vuelven más liberales, a la misma vez que se vuelven opresivos, oponiéndose cada vez más a Dios y a su pueblo. No nos debe sorprender que a medida se acerque el fin, los gobiernos de este mundo se volverán más totalitarios. Pero también pienso en la bestia de la academia, de las universidades y hasta de las mismas escuelas, que se han convertido en centros de adoctrinamiento liberal, con filosofías que se oponen a Dios y a su iglesia y que colocan al ser humano como el centro del universo. Esta bestia es tan poderosa que si no me dedico a preparar a mis hijas para que las resistan, terminarán siendo devoradas por ella. También pienso en la bestia de los mogules tecnológicos. Nos hemos acostumbrado tanto a ellos que ya no nos damos cuenta que estos solo existen para ir detrás de nuestras mentes, de nuestras emociones y de nuestros afectos, demandando nuestra atención 24/7 y oponiéndose a Dios, robando nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra energía, nuestras neuronas y nuestra atención. ¿Y qué me dicen de la bestia del consumerismo? Que nos hace pensar que somos lo que poseemos, que somos lo que vestimos o lo que calzamos o lo que conducimos o donde vivimos, que nuestra identidad y nuestro valor están en nuestro poder adquisitivo. Esta se opone a Dios, haciéndonos pensar que lo más importante en esta vida, que nuestra prioridad y nuestra misión es amasar riquezas, no importando el tiempo que tengamos que dedicarle al trabajo, a los negocios, aunque sacrifiquemos en su altar a nuestra familia, a nuestros hermanos en la fe y al ministerio para el cual Dios nos ha llamado. ¿Y qué de la bestia de la revolución sexual? Esta demanda nuestra total rendición a ella y se opone a Dios pretendiendo cambiar la naturaleza, enseñando doctrinas tan absurdas como la de que un hombre se puede convertir en mujer y para colmo dar a luz. Todas estas bestias
gobiernan nuestra sociedad y vemos cómo la gente se va tras ellas y le adoran. Pero nosotros, la iglesia del Señor, resistimos y nos mantenemos firmes y jamás nos inclinaremos ante ellas aunque nos cueste la vida. Las obras de la segunda bestia que Juan ve no son distintas a las de la primera. De hecho, trabajan en conjunto. Y es como una burla a la Trinidad, ¿verdad? Es como Satanás diciendo, si tú tienes al Hijo y al Espíritu Santo, pues yo también tengo a la bestia número 1 y a la bestia número 2, ¿verdad? Una burla a la Trinidad y a lo que representa. Esta segunda bestia se dedica especialmente a engañar, haciendo milagros asombrosos, incluso haciendo que caiga fuego del cielo a la tierra mientras todos observan, haciendo estatuas como hizo Nabucodonosor para que el mundo las adore. El verso 16 de ese capítulo 13 dice que ésta exigió, como si tuviese autoridad, que a todos, pequeños y grandes, miren los que están incluidos aquí, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano o en la frente. Pero cuando dice a todos, es otro engaño, porque no todos recibirán su marca. Esto es Satanás otra vez tratando de imitar a Dios. ¿Quién fue el primero que marcó a los suyos? Él sabe que ya Dios marcó a los suyos desde la fundación del mundo. Recordamos en el capítulo 7 que Juan tiene la visión de los 144,000 sellados. En esta visión Juan ve al ángel del Señor que le dice a aquellos 4 ángeles que están deteniendo el juicio, que están en las 4 esquinas de la tierra. Le dice, capítulo 7, verso 3, esperen, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de sus siervos. Y oí el número de los que fueron marcados con el sello de Dios. Fueron sellados 144,000 de todas las tribus de Israel. La bestia es tan engañadora y tan opuesta a Dios que si los hijos de Dios llevan un sello de propiedad en la frente, aquellos que adoran a la bestia también reciben un sello de propiedad. Un sello que confirma que les pertenecen a Satanás. Es importante mencionar, paréntesis, que así como el sello que reciben los hijos de Dios es simbólico, es espiritual, también lo es el que reciben aquellos que adoran a la bestia. No hay evidencia, amados. No hay evidencia bíblica, no hay razón para pensar que esto se trate de una marca física, que se trate de un chip, que se trate de un tatuaje. No hay evidencia. La iglesia del primer siglo entendió muy bien lo que significa lo que dice el verso 17, que nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca. Parte de la persecución, y ya lo hemos visto, parte de la persecución que experimentaron estas iglesias del primer siglo fue la privación de sus empleos,
la privación de sus salarios y de medios para adquirir alimento. Y lo que esto significa es que el que no haga alianza con Satanás, con la bestia, la vida le será bien difícil. Eso lo vemos en las iglesias del primer siglo y también lo vemos en muchos de estos países que mencionamos. Finalmente, el verso 18 dice que la bestia es identificada por un número y que ese número es un número humano. Y ese número es el 666, o como otros manuscritos, en otros manuscritos aparece el 616. Están locos porque hable de eso, ¿verdad? Mire, debemos ser humildes y reconocer que esto es un enigma. De hecho, el mismo verso lo dice, que es un enigma. Por lo cual no debemos ser dogmáticos ni lanzarnos a llegar a conclusiones absolutas. No podemos olvidar que los números en Apocalipsis son simbólicos. A través de la historia, muchos han tratado de resolver este enigma de diferentes maneras, afirmando que la bestia es un hombre, que es Hitler, que es el Papa. Una interpretación popular es que este número representa el nombre del emperador romano Nerón. Sin embargo, estaba leyendo acerca de esto y hay que hacer maravales lingüísticos de traducción para llegar a esta conclusión. Ciertamente los sistemas de este mundo que se oponen a Dios, las bestias, son dirigidas por seres humanos que han decidido no solo adorar a la bestia, sino servir como sus representantes. Me gusta el acercamiento que hace un comentarista al tratar de interpretar o de entender el significado de este número 666. Sabemos que el número 7 significa lo completo, ¿cierto? Y el 6, lo incompleto. Satanás, el gran imitador, se esfuerza por lograr la suma total de 7, pero siempre se queda corto y acaba con 6. Este es el capítulo 12, su lucha para vencer y su fracaso. En Apocalipsis, el número 6 también indica juicio. Al final del sexto sello hay juicio. Al final de la sexta trompeta hay juicio. Y al final de la sexta copa hay juicio. La obra de Satanás acaba siempre en fracaso. Aleluya. Entonces el número de la bestia es 66, o sea, fracaso tras fracaso tras fracaso. Aunque el diablo ha tratado de eliminar a todo el pueblo de Dios, desde la muerte de Abel hasta el presente, nunca ha tenido éxito. Porque incluso los mártires están esperando el toque de la trompeta. Por lo tanto, el número 666 pertenece a Satanás y no a algún individuo particular que haya realizado la obra del diablo en la historia. Aleluya. Este capítulo 13 nos enseña, amados y amadas, que vivimos en un mundo que se opone a Dios. Que Satanás no ha cesado de hacerle la guerra al pueblo de Dios. Que aunque tú y yo vivimos en un lugar y en una época donde todavía no existe una persecución directa contra el pueblo de Dios,
Ciertamente enfrentaremos fuerzas y sistemas que se oponen a Dios y que demandarán nuestra rendición y nuestra adoración. Estas fuerzas quizás no nos ataquen con espada, pero sí nos atacan con filosofías e ideas humanas. Y como aquellos jóvenes israelitas, tú y yo debemos resistir y permanecer fieles a aquel que nos salvó y puso su sello de propiedad en nuestra mente, en nuestra frente. Aleluya. Gloria al Señor. Y termino con lo que le dice el autor de la carta a los hebreos, a la iglesia. Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que les esperan, de lo que les espera será realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria, Señor. Señor, esta es tu palabra, poderosa, relevante, que nos da vida, que fortalece nuestro espíritu, que nos capacita para seguir adelante, que nos capacita para enfrentarnos a cuantas bestias se levanten a nuestro alrededor. Gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes, a perseverar en la fe, en ese credo que hemos proclamado en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a enfrentarnos a la oposición de este mundo. Quizás no con espada, quizás no con cárcel, pero sí con ideas, con filosofías que van poco a poco minando nuestras mentes sin nosotros ni siquiera darnos cuenta. Filosofías que van minando la vida de nuestros hijos, de nuestros jóvenes. Que las ignoramos. Pensamos que son indefensas, pero poco a poco, como el cáncer, van destruyendo nuestro corazón, nuestra mente. Señor, te pido a que nos ayudes a estar alertas a esos ataques del enemigo que quieren destruir nuestra mente, nuestras emociones, nuestro corazón. Esas filosofías, Señor, que buscan separarnos, alejarnos como familia de la fe. Que tratan, Señor, de que pensemos que podemos vivir esta vida solos, aislados, Señor. Este mundo cada vez se aísla más. No permitas que caigamos en eso, Señor. Porque ya reconocemos que son bestias que se levantan contra el pueblo de Dios, contra este mundo, pero especialmente contra el pueblo de Dios. Ayúdanos, Señor. Tu
Tu Espíritu Santo nos fortalezca en esta mañana, nos anime y nos llene de poder para seguir adelante. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.